Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Ven a probar tu próximo 0 kilómetros. Te esperamos este 24 y 25 de mayo para descubrir la nueva línea Aeolus de Dongfeng, con ofertas, descuentos y precios especiales solo en sucursal. Dongfeng, drive your dreams. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Ven a probar tu próximo 0 kilómetros. Te esperamos este 24 y 25 de mayo para descubrir la nueva línea Aeolus de Dongfeng, con ofertas, descuentos y precios especiales solo en sucursal. Dongfeng, drive your dreams. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Vamos a hablar de mercados, de colusión, o sea, de aquellas actitudes, conductas que atentan contra los mercados. Vamos a hablar de permisología, esas palabras que de repente en Chile se hacen como famosas. La palabra actual es la permisología. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de mercados. ¿Con quién? Con Jaime Arancibia. Es abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Cambridge. Él fue integrante, recuerden ustedes, de la Comisión Experta Constitucional. Fue presidente de la Asociación Chilena de Derecho Administrativo hasta el 2020. Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de los Andes. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Tomás. ¿Cómo, después de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha ocurrido, de la pérdida de valor de las marcas, de algunas marcas de empresas, que es muy importante, el valor reputacional, un par de señores, jefes de empresas importantes, empresas extranjeras, una es norteamericana, la otra tiene sede en Irlanda, se reúnen en un café, el Café Tabelli, se llaman antes, uno le dice a otro juntémonos, 8:30 de la mañana, porque son personas que se levantan temprano a trabajar, pero también a coludirse. Y el 11 de noviembre del 2019, tanto Indura como Lindgas comienzan un trato colusivo. Más allá de entrar en los detalles, ¿qué pasa con empresarios chilenos o ejecutivos chilenos de empresas transnacionales que son enormes, para que después de todo lo que ha ocurrido caigan en lo mismo? O sea, se transformen en unos virtuales delincuentes. ¿Qué pasa en la cabeza de esta gente? Difícil saberlo. Desde luego que ese es
me parece que todavía por responsabilidad hay que ponerse en el escenario hipotético de que eso fue así. Porque eventuales delincuentes, posibles delincuentes. Efectivamente. Pero para la Fiscalía Nacional Económica, ¿qué son? Delincuentes. Para la Fiscalía Nacional Económica, efectivamente, son responsables de un ilícito de colusión. En el relato, y ahora estamos a la espera de lo que determine para tales efectos el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ahora... Perdón, una empresa irlandesa, tiene sede en Irlanda, no Escocia, Irlanda. Eso es. Sí. Normalmente en la experiencia y en la literatura, lo que normalmente ocurre en casos de colusión en general es que están dados todos los incentivos en un mercado determinado para que los gerentes, que normalmente tienen bonos por productividad, logren acuerdos y se coludan precisamente para beneficiar no solamente a su empresa, sino que también sus bolsillos personales, considerando también que no existe la disuasión penal en algunos casos, como fue en Chile hasta hace poco, y ahora tendría que ser más difícil hacerlo, no digo que imposible. A ver, pero habría que eliminar los bonos, habría que eliminar los incentivos. A mí no me gustan los bonos, a mí, porque yo creo que uno trabaja por el sueldo, pero no tiene por qué andarle pagando bonos para trabajar más. Uno trabaja todo lo que puede por lo que le pagan. Pero el mundo está hecho de bonos. No tengo idea por qué. ¿Habría que eliminar los bonos? Cada mercado tiene sus riesgos. Si recordamos la crisis subprime, gran parte de esa crisis, que naturalmente tuvo efectos desastrosos en la economía estadounidense, fue precisamente porque aquellos que se dedicaron a decir que los subproductos financieros no tenían el riesgo que realmente tenían, obedecía necesariamente a que esos mayores ingresos se traducían en bonos. Por lo tanto, el bono en sí mismo no es una herramienta mala, pero dependiendo de las circunstancias se puede transformar en un incentivo perverso que puede terminar seduciendo a cualquier persona para efectos de cometer ilícitos y lograr mayores ingresos. Pero mira, estas dos son empresas enormes, son empresas transnacionales, empresas mundiales, sí. Están en distintos mercados, en conjunto. Al año tienen un volumen de negocio de 45.000 millones de dólares. Es una cifra gigantesca. Es la mitad del presupuesto de Chile, completo. Solo dos empresas de todo el país. Tienen medidas, me imagino que tienen medidas de prevención. Compliance. Exactamente. Tienen de todo. ¿Qué pasa? Sí. Hay que hacer el alcance para conocer bien los casos porque, aunque suene contraintuitivo lo que voy a decir, Tomás, fíjate que hay países que cuando sus empresas se coluden y los que terminan siendo afectados no son sus propios consumidores, sino que la economía, al contrario, nacional, se beneficia de la colusión que produce efecto en el extranjero, no la sancionan. De hecho, Estados Unidos se dedica a perseguir normalmente casos de colusión que producen efectos nefastos en otras latitudes. Pero si se trata de empresas norteamericanas, a raíz de cuya colusión enriquecen las arcas fiscales del país, bienvenido sea. Doble moral. No sé si doble moral, pero en el fondo, claro, efectivamente consideran que es un ilícito que tendría que ser perseguido por cada país y no por el país que se estaría beneficiando. Oye, estas dos empresas son Indura y Linde. Y resulta que estas dos empresas dominan el 77% del mercado chileno en la producción y comercialización de gases. Sí. Ya aquí, 77% entre dos, ya aquí hay una concentración sospechosa, ¿no? Sí. A ver, más que sospechosa, hay que tener cuidado de juzgar los mercados simplemente por el alto nivel de concentración. Ahora, con un elevado nivel de concentración, efectivamente, el riesgo de coludirse es mayor y por lo tanto las precauciones que tienen que tomar, sobre todo si estamos hablando de un mercado relevante de esos dos actores, sin sustitutos, la verdad es que tendrían que ser particularmente cuidadosos en no reunirse ni tener ningún tipo de intercambio que pueda dar lugar para sospechas. Lo que me llama la atención de este caso además es que hoy en día normalmente las colusiones son cada vez más difíciles de detectar porque ya estamos como en la etapa de las colusiones 4.0 que normalmente son detectables a través de algoritmos. En cambio, si realmente es cierto lo que alega la Fiscalía Nacional Económica de que se juntaban, en el fondo estamos con un modelo de colusión casi noventero que llama la atención para estas épocas en que naturalmente está todo el riesgo de ser descubiertos. Oye, sobre todo con el incentivo de la delación compensada. No sé si se juntaron. Uno llamó el 4 de noviembre, dijo, oye, ¿y si nos juntamos en unos días más?
4 o 5 de noviembre del 2019, y el 11 de noviembre se juntaron en el Tabeli. Y ahí comenzó todo esto. Se reunieron. Entonces, claro que no entero. Ahora, son un poco torpes estos tipos, porque en Chile resulta que pudieron allanar sus casas, les incautaron las cosas, lo estaban escuchando por teléfono. Está bien. Pero resulta que había habido entre estas mismas empresas que pertenecían a otros dueños, ¿verdad? Hace 20 años una investigación que no llegó a puerto por falta de pruebas, pero había muchos antecedentes. Y parece que se confiaron en lo mismo. Lo que señala me permite decir lo siguiente. Fíjate que hasta que aparece el incentivo a la delación compensada en Chile, no era posible casi acreditar casos de colusión. Y una vez que se introduce este mecanismo, aumenta sustantivamente las colusiones que logran ser probadas. Y por eso que hay que tener mucho cuidado de decir, oye, antes la gente no se coludía y ahora sí. No, seguramente antes incluso se podrían haber coludido más, pero no existían mecanismos probatorios para acreditarlo. Y en ese sentido, desde la introducción de la delación, el incentivo para efectos de disuadir estas conductas ha sido mayor. Ahora, todos sabemos que cuando se produce la investigación y el allanamiento y saben que los están investigando, hay como una carrera rápida. Los 100 metros para ver el primero que llega a la Fiscalía Nacional Económica para decir yo quiero hablar para salvarse. Correcto. ¿Eso es así? Correcto. Son como carreras olímpicas. Efectivamente. El que llega primero obtiene el beneficio total de la exención de multa. Si es persona natural incluso podría quedar exento de responsabilidad penal, pero ese es el mejor modo que uno tiene de deshacer un concierto ilícito en esta materia. Algunos tienen reparos incluso de que se trata como de un incentivo inmoral, pero la verdad es que con mecanismos de delación y con penas de cárcel, en la práctica está demostrado que son los mejores disuasivos para evitar este tipo de conductas. Ahora, algo que me llama la atención del requerimiento es que históricamente, al menos en los últimos 10 años, los requerimientos de la Fiscalía solamente apuntaban a personas jurídicas. En cambio, ahora en este requerimiento se menciona también o se dirige en contra de personas naturales. Con lo cual, no me extrañaría que a lo mejor están pensando en algún momento en ejercer la acción penal. Acción penal que nunca ha sido ejercida en la historia de Chile porque se introdujo hace poco el delito de colusión y naturalmente ya para algunos a lo mejor puede ser insuficiente simplemente estar sancionando económicamente. A ver, hay una ley de delitos económicos que comenzó a regir hace poco. Sí, un par de años. Pero yo no sé si esa ley es aplicable a este caso o no. Me da la impresión que el acto colusorio es anterior, ¿eh? Lo que pasa es que si el acto colusorio, claro, habría que ver cuándo, o sea, no estamos hablando de la ley de delito económico, estamos hablando de la ley que introduce la pena al delito de colusión en el decreto de ley 211, que ese es del 2018. Exactamente, ya, eso es otra cosa. Claro. Porque la ley de delito económico establece penas altísimas, además. Sí, correcto, pero la colusión en sí misma no está penada en esa ley, sino que está en el decreto de ley 211. El que llegó tarde, porque parece que aquí en la carrera llegó uno tarde, entonces no pudo hablar. ¿Podría irse a la cárcel o no? Si obtiene el beneficio de la delación, no. El que no obtuvo el permiso, Marcelo Torres. Marcelo Torres de Indura no dijo nada, pues. Llegaron los otros. En una de esas, si quería ir, llegó tarde, entonces no. ¿Ese podría ir a la cárcel, Marcelo Torres, no? Eventualmente, si el fiscal nacional económico ejerce la acción penal luego de la sentencia condenatoria del TLC, podría iniciarse una acción penal y un proceso penal que podría terminar. ¿Habría que ejercer la acción penal? Claro, y es un requisito que se discute mucho porque, y algunos dicen que hay un problema de diseño regulatorio, porque hoy en día la acción penal en materia de colusión solo la puede ejercer el fiscal nacional económico, no la puede ejercer el Ministerio Público. Y solo ante el evento de una sentencia condenatoria del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Por lo tanto, el que tendría que ejercer la acción penal es el fiscal nacional económico. Ahora, esta gente, estos ejecutivos, unos chilenos, los otros brasileños, se asignaron zonas o cuotas de mercado. Sí. Y dijeron, mira, se reunieron y dijeron, mira, tú tienes tales clientes, no te los toco. Tú tienes esto otro, el que tiene mantiene. Sí. Como en la política, el que tiene mantiene. Aplicaron el asunto de los políticos en esto, ¿no es cierto? Eso fue. Efectivamente, una fórmula de colusión es la distribución de cuotas. Otra es el acuerdo de precios. Ahora, pasaron cosas que son, a mi juicio, impresionantes. A ver, ¿a quién engañaron? Antofagasta Minerals, según la Fiscalía Nacional Económica, ponen algunos ejemplos. El grupo Luxic, ¿no es cierto? Y resulta que se licitó una compra de gases industriales en algunos yacimientos mineros, Centinela, Antucoya, Saldívar, etcétera, y Pelambre. Entonces dijeron, oye, tú acá y yo acá.
tú acá. Y resulta que en algún caso, una de las empresas que es Indra presentó una oferta de 50% más bajo que lo ofrecido por Linde, y dije, no, pues, si esto nos corresponde a nosotros, te estás ganando, y se retiraron de inmediato. Sí. ¿Qué es lo curioso que yo veo acá? Curioso en el sentido de anecdótico. Sí. Que los afectados son Antofagasta Minerals del grupo Luxic. El grupo Luxic en algún momento también fue sancionado porque es dueño de la compañía sudamericana de vapores. O sea, la víctima en algún momento fue victimario. Yo no sería... no, pero fue sancionado por lo otro. Aquí es víctima según la Fiscalía Nacional Económica. El mismo grupo económico estoy hablando, no la misma empresa. Sí, pero yo haría introduciría un pequeño matiz más. Yo no sé si la sanción a Sudamericana de Vapores por el caso Navieras se produce por hechos cometidos por esa empresa cuando era de propiedad de los Luxich. Tengo la impresión de que a lo mejor es anterior. Claro. Puede ser. Te doy el punto. Oye, y lo otro, vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar la pregunta planteada. Este acto colusorio fue en 2019, 11 de noviembre del 2019. Ahí comienza esto, ahí se produce el inicio del acuerdo. Después del estallido. Que esta gente no estábamos con ley penal. Estamos con ley penal, pero sí. Esta gente no se da cuenta de todo lo que está pasando en el país, porque el estallido por algunas razones se produjo. Aquí no es solamente un complot internacional como dicen algunos. Y resulta que siguen con las mismas prácticas. O sea, empresarios que no entienden absolutamente nada de lo que pasa en Chile. ¿Qué pasa en estas cabezas para que incluso en el hospital Félix Bulnes, o sea, hospitales públicos de atención de salud, les cobren más plata? Cuando el Estado no tiene plata o no tiene plata suficiente para todo esto, más allá de que pueda ser un privado. Te dejo la pregunta planteada, volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Ven a probar tu próximo 0 kilómetros. Te esperamos este 24 y 25 de mayo para descubrir la nueva línea Aeolus de Dongfeng, con ofertas, descuentos y precios especiales solo en sucursal. Dongfeng, drive your dreams. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube en un sentido a tus inversiones. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ven a probar tu próximo 0 kilómetros. Te esperamos este 24 y 25 de mayo para descubrir la nueva línea Aeolus de Dongfeng, con ofertas, descuentos y precios especiales solo en sucursal. Dongfeng, drive your dreams. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Conversamos con el abogado Jaime Arancibia, profesor de Derecho. La pregunta que yo planteaba, ¿cómo es posible que después de todo lo que ha pasado en Chile, normas sobre colusión que se han endurecido,
muchos actos de colusión que han sido sancionados, estallido social y siguen coludiéndose. Sí. ¿Qué pasa acá? A ver, en la cabeza. Lo primero, venimos de un sistema de libre competencia donde no existía ni delación compensada ni pena o castigo penal por coludirse. Hoy en día, incluso bajo la vigencia de estos hechos que de ser confirmados tú relatas, yo no tengo ninguna duda de que en Chile hay menos colusión que antes. Lo que no significa decir, porque esto no pasa en ningún país del mundo, que por el hecho de existir estos disuasivos van a dejar de haber colusiones. Siempre podrían haber el riesgo de colusiones y van a ocurrir colusiones. Ahora, de ser confirmados estos hechos judicialmente, ¿qué es lo que pasa por la mente? Naturalmente, yo creo que esto forma parte de la crisis ética y moral que se vive en muchos entornos de carácter empresarial o político y que, desde luego, me parece que no hay que generalizar, porque podría ser injusto para muchos que honradamente sacan adelante sus empresas o sacan adelante sus emprendimientos políticos, pero que no es de extrañarse, porque en el fondo van a seguir ocurriendo cada vez que existan los incentivos para hacerlo. Ahora, lo importante, más que ocurra, es que la institucionalidad reaccione y sea capaz de castigarlo. Hay un WhatsApp entre los dos ejecutivos del INDE, Novelli y Lori, donde dicen, mira, en Perú ocurre que sancionaron a Praxair por coordinar su actor competitivo con otras empresas, indicando el primero de estos ejecutivos, Novelli, que esto es muy complicado y por eso aquí tenemos que tener mucho cuidado. Tenían plena conciencia estos señores de lo que estaban haciendo. Yo diría que a partir de los primeros casos de colusión, el caso farmacia, el caso pollos, ya es inexcusable para un empresario desconocer que la colusión es un ilícito muy malo y reprochable económicamente, moralmente y éticamente. Más allá de la colusión, que es muy importante porque finalmente lo que hacen es alterar los precios, cobran más caro y repartirse le meten la mano en los bolsillos a los consumidores. Exactamente. En buen chileno. Y además eliminar o aminorar por lo menos el riesgo que es consustancial a la actividad empresarial. Y eso es lo que hacen. Sí, correcto. Entonces, más allá de todo eso, ¿los mercados chilenos son perfectos o cuán imperfectos son los mercados chilenos? O los distintos mercados, son varios. Sí. No hay mercado perfecto. Y muchas veces el rol del Estado en una economía es precisamente introducir los mecanismos para tratar de asegurar al máximo, a través de regulaciones, incentivos, cargas, obligaciones, una mayor perfección del mercado. Desde luego, asegurando, por ejemplo, criterios de transparencia, de información en los precios, evitando los problemas de libre competencia, estableciendo regulaciones o fijaciones de precios cuando se trata de servicios regulados básicos, por ejemplo. Ese es el rol del Estado en una economía de mercado. ¿Y qué pasa cuando el Estado tiene empresas y participa en el mercado? Afortunadamente, nuestra Constitución dice que cuando el Estado tenga empresas, tiene que regirse y ser fiscalizado en ello por la legislación común aplicable a los particulares. Esto significa que no pueden tener ventajas competitivas provenientes de la legislación o del aparato estatal. A ver, pero eso no es así. Ahora, ¿por qué no es así? Codelco, por ejemplo. Sí. Codelco tiene el aval del Estado para sus préstamos. Pero responde todo Chile. Entonces, ¿no podría tener avales del Estado, del Banco Estado? No, ¿en qué sentido? Del Estado de Chile. Ya. Lo que pasa es que ahí tenemos otro problema, y es el siguiente. Las empresas del Estado se supone que existen para obtener ganancias que enriquezcan las arcas fiscales y permitan una menor carga tributaria a los contribuyentes. ¿Eso es así? En teoría tiene que ser así. Si en la práctica eso no ocurre y por un largo tiempo, las empresas del Estado carecen de sentido. La contrarrespuesta a lo que acabo de decir es que hay empresas del Estado que igual tendrían que existir, aunque sean deficitarias porque cumplen funciones de servicio público. Yo digo que en esos casos habría que quitarle el carácter de empresa y transformarla en servicio público, pero lo que no puede ocurrir es que una empresa justifique su carácter deficitario permanente en aras de que se trata de un servicio público, porque en el fondo el colmo de los colmos es que una empresa del Estado al final termine siendo subsidiada por aquellos contribuyentes que permiten su existencia precisamente para que la carga tributaria sea menor. Y en ese sentido todavía nosotros tenemos una respuesta pendiente, porque en materia de empresas públicas, por ejemplo, la OECD dice que una empresa estatal que no logra ser superavitaria en el corto en el mediano o largo plazo, tendría que dejar de existir.
y al mismo tiempo debería carecer de subsidios cruzados por parte del Estado para efectos de ser verdaderamente competitiva. ¿Y dejan de existir? Chile es uno de los países que no informa, o hasta que yo leí el último informe de la OCDE, no informaba esos subsidios cruzados, con lo cual uno tendría que pensar de que son plenamente competitivas, pero que no sabemos hasta qué punto están recibiendo algún tipo de subsidio. Y si eso es así, sería una actitud anticompetitiva entonces, porque está alterando los mercados. Efectivamente. En otros lugares las empresas gozan de privilegios. En otros lugares donde no existe una norma constitucional como la que nosotros tenemos, existe un criterio de libre competencia que se llama State Aid, ayuda estatal, que está prohibida como ilícito anticompetitivo porque distorsiona el mercado que una empresa poco eficiente, sea privada o sea estatal, esté recibiendo beneficios del Estado. ¿Y por qué para aquí subsistir? que se ha hablado del decreto de ley 211, se ha ido perfeccionando, la ley de delitos económicos, esto no existe? Muy buena pregunta, porque en el fondo las empresas estatales tienen rango de ley. Los eventuales beneficios, por ejemplo, ENAP, que pueda tener algún tipo de monopolio, tiene rango de ley. El mismo rango de ley que tiene la legislación de libre competencia. Por lo tanto, la legislación de libre competencia no puede anular, que está en una ley, no puede anular aquellas leyes de empresas estatales que puedan tener ese tipo de ilícito. A lo más lo que podría hacer el fiscal o el Tribunal de Libre Competencia es promover cambios normativos. Pero no podría declararse, por ejemplo, inconstitucional una ley por atentar en contra de la libre competencia, porque la libre competencia no es un valor constitucional. Perdón, la comisión experta lo introdujo. Es una de las cosas que yo lamento del rechazo del texto anterior, porque lo que permitía precisamente era controlar constitucionalmente aquellas leyes anticompetitivas en materia de empresas del Estado. Oye, cambio de tema, la permisología. Se está hablando un montón. Este es un vocablo que se empieza a introducir en Chile en el sentido de que se hace muy popular, diciendo que en Chile los permisos son tan difíciles de obtener que al final hay una traba en la economía chilena. ¿Eso es verdad? ¿O simplemente son las personas que quieren liberar los mercados, aminorar las normas, por ejemplo, sobre medio ambiente, para que haya más mano libre, más chipe libre? Sí, a mi juicio es verdad, porque entiendo que existe un consenso transversal en que eso es así. Hace poco, en mayo del 2024, el Centro de Estudios Públicos, aprovecho aquí de hacerle propaganda al trabajo de nuestro común conocido José Francisco García, que me lo envió, hizo un estudio sobre el proyecto de ley de permisología y cita al efecto a la Comisión Marfan, que yo diría que es bastante transversal. Y la Comisión Marfan destacó recientemente que una reducción de 1/3, y es interesante esta cifra, de 1/3 en el plazo de tramitación de los permisos administrativos implicaría un aumento del PIB del 2,4% en 10 años, con una mayor recaudación anual promedio del 0,32% del PIB en ese periodo. Con lo cual uno se da cuenta que en el fondo basta con que reduzcamos 1/3 de los permisos y el aumento en la economía en el largo plazo es sustantivo. ¿Piensas tú que ahora las autorizaciones en aquellos permisos más relevantes que el proyecto de ley de permisología identifica como 63 tipos de permisos, están en un 300% atrasados en relación con el tiempo que tendrían que ser emitidos? ¿Cuánto? 300%. Oye, para aclarar las cosas, Manuel Marfan es un economista que es de izquierda, el que le da el nombre a la comisión, para dejar en claro el asunto. Efectivamente. O sea, por eso digo que en el fondo no tengo ninguna duda de que estamos enfrentando un problema serio en materia de... ¿Por qué no opera el silencio administrativo? ¿Cuál es la razón? Sí. No hay ninguna razón legal. O el problema no es ese, sino el problema es que todo se judicializa. No, claro. Lo que pasa es que algunos casos el problema es por judicialización. Otros es porque normalmente las autorizaciones lo que hacen es calificar que un sujeto no posee riesgo. Y la verdad es que el silencio administrativo es un instrumento demasiado rudimentario para declarar que alguien no posee riesgo. O sea, uno no podría obtener una resolución de calificación ambiental, por ejemplo, simplemente porque la administración no dijo nada dentro de plazo. Ahora, eso no significa, y esa es una de las críticas que este texto del CEPI que yo comparto le hace al proyecto de permisología, que en el fondo lo único que hizo fue reducir los permisos, en circunstancia que la vanguardia europea hoy en día dice hay una serie de actividades donde ya no es necesario un permiso previo para hacerla, sino que basta con declaraciones juradas o con control posterior, de modo tal que cuando ciertas actividades tú simplemente dices hágala, pero infórmeme, y no las tienes retenidas so pena de hasta que obtenga la autorización, produce un mayor estancamiento. ¿Hay sanción a los funcionarios públicos que no cumplen con los plazos? La Contraloría General de la República y la Corte Suprema dicen que los plazos en materia administrativa no son fatales,
pero cuyo incumplimiento podría significar la responsabilidad administrativa del funcionario. ¿Y hay responsabilidad? ¿Se ejerce la responsabilidad administrativa? En algunos casos la Contraloría lo que ha hecho es que pone a disposición los antecedentes enormes de la autoridad que estuvo a cargo para que haga efectiva la responsabilidad del caso, pero así casos bullados por atraso en el cumplimiento de los plazos yo no conozco. O sea, los plazos fatales son más bien para los particulares y no para el Estado. Efectivamente. ¿Y por qué? La verdad es que ahí hay una discusión doctrinaria. La jurisprudencia por ahora ha dicho que son fatales. Hay algunos autores, Alejandro Vergara, quien habla, que sostienen que tienen que ser fatales también para la administración. Y en su momento, en la tercera sala de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz empezó a decir que eran fatales y algunas veces ha logrado convencer al resto de la sala y otras veces no. Ahora, los argumentos de texto para sostener que son fatales están incluso en la historia de la ley. Cuando uno mira la historia de la ley 19.880, que es la ley de procedimiento administrativo, la historia de la ley existe precisamente para establecer la fatalidad de los plazos, que da constancia en actas. Ahora, ¿cómo van a ser fatales los plazos para la administración pública si ni siquiera para los tribunales son fatales? Porque están regidos por un código distinto. No, lo que te quiero decir es que no hay una actitud, no hay una conciencia de la fatalidad de los plazos. Eso es lo que pasa. Efectivamente. Los correctivos que ha introducido la Corte Suprema hace poco es decir que cada vez que hay un incumplimiento o una dilación excesiva en plazo, el procedimiento, si se trata de un plazo para imponer gravámenes, decae o es imposible continuarlo materialmente. Es un pequeño correctivo, pero a propósito del caso de ISAPRE y de muchos otros, al final la jurisprudencia termina resolviendo problemas que en realidad le corresponde solucionar al legislador. ¿Hay alguna posibilidad de que la permisología se termine o no? No. Ninguna porque posibilidad. El permiso es un instrumento de prevención de riesgos. No, pero me refiero a estos plazos excesivos, a que ocurra lo que está ocurriendo, el 300%. Claro, bueno, vamos a ver cómo le va a la tramitación del proyecto de ley que está presente en el Congreso, aunque es un avance tímido en relación con la magnitud del problema que tenemos. Ya, o sea, no se va a solucionar. No del todo. Si es que no se hacen cargo de otras observaciones, algunas de estas están propuestas. ¿En qué porcentaje se solucionaría si se aprueba ese proyecto? Así, abuelo, como primera mirada. Es difícil ponerle yo diría que si estamos en un 300% de atraso, al menos podríamos llegar a un 200% de atraso, pero eso ya, ese tercio, esa disminución de un tercio, estoy siendo a lo mejor muy generoso, ya produciría ese efecto beneficioso en el PIB que es el que detecta la Comisión Marfan. Ya, pero que seguiríamos con un 200% de atraso. Desde luego. Pero bueno, no quiero ser tan pesimista, vamos avanzando de a poco. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Encantado. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9, Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.